Dilemas éticos periodísticos. Derecho a la privacidad, derecho a la libertad de información y derecho a la libertad de opinión. Para hablar de ello, hemos elegido el ejemplo de la noticia del último hijo de Alan García. La noticia fue publicada por el periodista César Hildebrand, donde da a conocer la existencia del sexto hijo del expresidente del Perú, con la que es su actual pareja, la economista Roxanne Chesney. La privacidad es el ámbito de la vida personal de un individuo que se desarrolla en un espacio reservado y debe mantenerse en la intimidad. Se encuentra amenazada por el desarrollo de la sociedad de la información y la expansión de las telecomunicaciones, debido a que hay otro tipo de derecho en el cual se defiende el conocimiento de las vidas de las celebridades. A partir de ello decidimos realizar entrevistas a 3 personajes que tenían una postura distinta frente a este tema planteado. Bueno, el derecho a la privacidad es uno de los derechos fundamentales que nuestra Constitución recoge y que todos estamos obligados a observarlo. Pero no es el único, concurre con otros derechos también fundamentales y que también tienen el mismo rango jurídico. Tenemos el artículo 2 de la Constitución, hace todo un enunciado con respecto a aquellos derechos. Que todos tenemos derecho a tener una parte que no necesariamente lo tengan que conocer los demás. Privado es algo que corresponde a la persona o al entorno de la persona. A mí me parece que es un derecho elemental, básico. Toda persona tiene derecho a su privacidad, a su intimidad. Lo mismo que, por ejemplo, es la reserva de las comunicaciones. Un correo electrónico que yo envío a una persona X le concierne solamente a esa persona y a mí. En el mismo sentido, me parece que la privacidad es un derecho elemental que compete a todas las personas y asiste a todas las personas. Entonces, y ahí tenemos una particularidad: si la persona es un funcionario público, no es un funcionario público, si la persona es un personaje público, que es distinto, o una persona que no tiene relevancia pública. Bueno, hay periodistas que sí y otros que no. Hay prensa amarilla y prensa seria. Cuando utilizan los medios de comunicación para hacer noticia por cualquier cosa, pues llegan a, digamos, a pasar los límites. Me parece que hay un tipo de periodistas que ha hecho del escándalo y de la vida privada de las personas una forma de vida, una forma de ganar audiencia, y me parece que eso es una deformación del periodismo que tiene que ver con el hecho de haber espectacularizado la vida. Casualmente de eso se trata, pero no solamente se da entre estos dos derechos fundamentales que aparentemente en una situación dada pueden resultar contradictorios y hasta enfrentados, en donde hay que preferir uno por encima de otro. Y eso es justamente una forma de interpretar las cosas mediante una ponderación de la situación ya más en detalle que se da. Entonces, es importante, reitero, saber de quién se trata, la relevancia que tiene la información, la importancia y el impacto que tiene en la sociedad. Depende de las valoraciones que le dan las personas a las cosas. Hay personas que tienen poca ética y otras que sí. Entonces, los que no tienen ética no les importa más que su interés económico. Entonces, cuando yo quiero hacer pública. Sí, en un caso concreto es lo que ocurría con el programa Magali, ¿no? Ponían una cámara, hacían seguimiento a las personas, y desde antes incluso, hasta antes de Magali, y muestran intimidades de las personas que no entiendo cuál es el interés noticioso de ese tipo de contenido, salvo el afán de tener más público. La información, la importancia y el impacto que tiene en la sociedad.
porque lo que en el fondo se busca es que no se cometa ningún ilícito penal, es decir, aquella conducta que ya la ley reprueba y sanciona. Y una de ellas están en justamente los delitos que atañen a la difusión de información, vale decir, aquellos delitos contra el honor como difamación y calumnia, que es lo que puede ser, porque, que son figuras que hay que tener presente. La difamación incluye inclusive aquellas condiciones o situaciones o hechos que son ya conocidos y que uno no tiene el derecho de reiterarlos. Entonces, las noticias hay que darlas, pero siempre, y la verdad tiene que salir a la luz, pero la verdad sin pasar los límites de la decencia. Es decir, uno se pone en el caso y dice, bueno, ¿por qué negar un hijo, no? Tener un hijo es algo bonito. Entre quienes somos padres sabemos lo hermoso que es tener un hijo. Ahora, era el presidente de la República en ese momento y de pronto sí era importante saber qué es lo que estaba pasando con él. Él tenía una imagen de ser un padre ejemplar, mostraba. Yo creo que en líneas generales podría decir, y en esto no quiero evadir la pregunta, sino responderla y tomar una posición. Yo creo que sí. Me refiero en el sentido de que la noticia sí era relevante, la noticia no tenía por intención injuriar o atentar contra el honor de Alan García, y por otro lado pesa mucho más que la ciudadanía conozca íntegramente la familia presidencial. Ponte que esto se hubiera dado en épocas monárquicas, el conocimiento de toda la familia real, llámenlo, es algo de interés. Sí, hay casos, como repito, en que estamos hablando de personajes públicos, gente que maneja, por ejemplo, recursos fiscales, presupuestos municipales, presupuestos de gobiernos regionales, presupuestos de ministerios. Sí, es gente que debería estar sometida al escrutinio tanto de la prensa como de la propia ciudadanía. Muchas cosas que dentro del periodismo a veces no se tienen en cuenta, y es la propia naturaleza de los delitos contra el honor, que requieren un dolo específico, es decir, no solamente una voluntad de decir las cosas conscientemente de eso, sino que un dolo que esté específicamente dirigido a atentar contra la imagen o la reputación de la persona. Que en el caso que se trata, que sean éticos, en primer lugar. Que tú puedes decir una noticia sin necesidad de pasar la moral, la ética. Yo me parece que sí. Hay un niño que es hijo del presidente y la población tiene derecho a saber. Me parece que ahí no hubo en realidad un afán, como en los otros casos, ¿no?, de mostrar la intimidad de las personas para conseguir. Bueno, yo creo que hay que verlo en dos planos. Creo que todos los actores que hablamos conocían el hecho. No creo que no se conociera de tanto la relación que tiene, porque creo que al fin y al cabo son relaciones serias y lo vienen demostrando los tiempos. Pero a veces es por razones políticas que se sacan cosas, ¿no? Últimamente que estamos en periodo electoral, salen cosas de la vida privada de algunas personas porque les es conveniente, porque no se dilucidó, no se dijo antes y se dice ahora. O sea, ¿por qué sacar una noticia privada en un momento de elecciones, por ejemplo, ¿no? No sé el detalle de cómo se habrán sentido, imagino que luego el propio presidente fue el que convocó una rueda de prensa para dar a conocer este hecho, de modo tal que ahí en realidad quien parecía que la pasó bastante mal fue la señora Nores. No sé más detalles que esos elementos de ponderación. O sea, el periodista, en mi criterio, y soy un poco atrevido a cometerme unos campos que no conozco, pero sí dentro de la deontología profesional está el que uno mismo debe ser el juez.
uno mismo debe manejar sus cánones éticos y morales. Y dentro de eso uno no se puede engañar a sí mismo. Entonces uno sabe cuándo lo que está ahí. Si Alan García no había dado permiso para sacar a la luz que tenía un hijo fuera de su matrimonio, no debieron sacarlo. Pero si él sabía y quería hacerlo conocer, entonces no hay ningún problema. Que hay límites, en tanto sea un personaje público que tenga, cuya actuación tenga impacto en la vida del resto, pero no, sí es un personaje que debe ser escrutado, que debe ser, digamos, que puede ser investigado en ciertos momentos.